Disculpen las fachas, son las 2 de la mañana, tengo insomnio. Es que el insomnio y yo creo que somos mejores amigos, pero tenemos una relación tóxica porque lo odio, pero él me ama. Se acaba de ir la luz. Voy a volver a empezar porque no tengo idea de lo que estoy diciendo. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Blanca. Tal vez seas nuevo por aquí. Si no, te habrás dado cuenta que abandoné este canal por muchos meses. Y siempre me pasa esto con este canal porque siempre me autosaboteo porque siento que no tengo nada interesante que contar. Sí, aún así siempre vuelvo, y eso debe ser por una razón. Mientras el insomnio, mi mejor amigo y yo estábamos aquí conviviendo, se me ocurrió intentar grabar vlogmas. Los vlogmas siempre han sido una de mis cosas favoritas de YouTube. De hecho, los primeros años en los que grababa vlogs, hice vlogmas. Creo que 1 o 2 años. Es la segunda Navidad que pasó con mi novio, independizados. Y el primer año, pues yo no estaba pensando en grabar, ni siquiera hacía videos, creo, porque fue un poco caótico ese cambio de vida para mí. Ni siquiera lo pensé, no, siempre pienso, quiero volver a YouTube, quiero seguir haciendo videos. Y este año estaba viendo, pues, los vlogmas de todos mis creadores favoritos. Dije, amo aquí, amo a estas personas, amo escuchar lo que piensan, no sé, amo. Y dije, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué me detengo a mí misma? La pregunta que me hago todos los días. Lo malo es que es 3 de diciembre y los vlogmas se suben una vez al día. Si hago weekmas se subiría el fin de semana y eso tal vez sería un poco mejor. La otra cosa, este año se siente muy raro. El espíritu navideño se me está apagando conforme pasan los años y yo creo que eso es en gran medida por mi salud mental. Aparte de eso, hace muchos meses que ya no trabajo. Eso ha hecho que me sienta un poco rara con pues mi vida como persona, porque mi vida en pareja es muy buena, afortunadamente. Como que mi vida en cosas, en cuanto a individuo personal, está un poco turbia porque no sé qué hacer con mi vida básicamente. Y eso no me gusta, sobre todo en estas épocas, porque se supone que son de felicidad, de unión familiar, de amor y paz. Pero este año me siento como muy alejada de todo eso. Y como ha sido un año difícil, solitario, en el que he estado muy encerrada en mi casa y en mi mente, y no he logrado salir como al mundo. Y no tanto por un trabajo que sí, en parte es eso, pero también como en relaciones de amistad y relaciones en familia, porque antes veía mucho más a mi familia que ahora, porque pues tiendo a separarme de los demás cuando me siento mal, porque siento que no soy una buena compañía. Cuando te sientes un poco mal, necesitas en realidad el apoyo de los demás, y pues muchas veces lo evitamos pues para no perjudicar a los demás y todas estas ideas que se nos vienen a la mente cuando no nos sentimos tan bien. Entonces eso de socializar de nuevo y ver a mi familia es más reciente. Hace pocos meses que volví a ver a mi familia más seguido, ver a mis amigos, hacer amigos nuevos, pero es difícil. Yo siempre he sido introvertida y es paréntesis. Antes trabajaba en casa, entonces tampoco era que tuviera compañeros desde hace bastante tiempo. Sí, o sea, hace mucho que no tengo compañeros de trabajo, que no tengo compañeros de escuela. Mis amistades pues se han alejado porque yo las alejé, por lo que les digo de que me alejo de las personas. Entonces cuando te sientes mejor es como, oye, ya me siento mejor, perdón por haberme ido, y es como las personas ya es como, ¿y tú quién eres? Ah, ok. Y eso está feo porque ahora hay que reconstruir, hacer nuevas amistades. Y a lo que iba es que siempre he sido un poquito introvertida y peor ahora. Eso es a lo que iba, que peor ahora. O sea, soy más introvertida, mi ansiedad social está peor, me tengo que forzar mucho a socializar, me tengo que mentalizar. Lo malo de esto que ha pasado este año y que seguramente a muchos de ustedes también les ha pasado es que al alejarte mucho de las personas para sanar tú, cuando llegan estas fechas es como, ¿cómo me voy a acercar a las personas si me alejé todo este tiempo? No he estado, no has sabido de mí, no te he ido a ver, no te mando mensajes, no te llamo. No es que no te quiera, es que
no tengo nada que ofrecerte de mi ser en estos momentos. Pero ¿cómo le dices eso a las personas? Y entonces llega Navidad y es como, ajá, feliz Navidad, feliz año nuevo, los quiero a todos. Y yo sé que los quiero a todos, pero ellos saben que los quiero. No lo sé. No quiero socializar, no quiero ir a posadas, no quiero pensar qué plan hay en Navidad y Año Nuevo porque de hecho hasta este momento no tengo idea de qué voy a hacer. Y te digo, es algo que a mí siempre me ha gustado y me siento un poco triste de que no tengo planes este año. Tal vez sea un buen momento para salir de mi cuevita, para motivarme a ver gente, volver a encontrar cosas que me gusten y empezar un 2026 un poco más enfocada y no tan perdida. Que yo podría hacer esto sin documentarlo, pero muchas veces no lo hago, simplemente porque no encuentro la motivación. Y bueno, ya les di mucho contexto y hablé demasiado. Hay varias cosas que quiero hacer en estos días. Primero es hacer mi planeación del bullet journal de diciembre. Este mes no hice nada. Les digo, no me sentía tan bien. Solo hice esto. Hice bello calendario, pero como a mitad de mes lo abandoné. Y ya se va a acabar. Como terminar esta libreta, hacer el último mes. Otra cosa que quiero hacer estos días es mi bullet journal del 2026. No un bullet journal, un reading journal. Y elegí esta, que me encontré en Gandhi. Y ya empecé a hacer un poquito los borradores de algunas cosas que quiero poner. Voy a terminar de decidir qué va a ir aquí. Tal vez grabar un video específico para esto. Ay, no les enseñé que aquí dice stack. Aquí dice Winter's Coming. No saben qué sentí cuando la vi. Viste, la doy un mapita. Mañana tengo terapia. Sí, muchas veces el día antes de terapia entro en pánico. Empiezo a sobrepensar y me empiezo a estresar y eso hace que mi insomnio... creo que antes de dormir voy a escribir algunas cosas que tengo que tomar en cuenta para mañana en terapia. ¿Yo? ¿Qué?
didn't want to talk to her about it. I know you're trying to protect her, Mike, but this story that they've broken. No entiendo cómo traen niños a ver esta película. Me gustó más la 1. Pero Josh sigue igual de guapo, o más. Eco, abre YouTube. Cuando se estrenó la primera película de Five Nights at Freddy's, el mundo se dividió. Hoy fuimos a ver esta película, Five Nights at Freddy's. Siempre me cuesta trabajo decirla. Five Nights at Freddy's. Y antes de ver la opinión de Gaby Mesa en Fuera de Foco, quiero contarles que, pues la verdad, yo nunca jugué el videojuego. Bueno, sí, una vez hace muchos años, pero la verdad no soy muy fan del terror. Pero pues igual fui a ver la primera me gustó bien, bastante, pues estaba buena. Pues quería ver la segunda, pero el clímax y el desenlace estaban un poco extraños y además predecibles, y además fue así como de la nada se resuelve. Aquí lo único que me gustó fue que le metieron elementos del juego para meterle suspenso, según entiendo, como lo de ponerse la máscara y cuando él se sienta en la compu y empieza a hacer pues lo que el jugador hacía. Eso está divertido. Pero ¿qué pedo con la morra, con Vanessa? Decidía cosas y decidía hacer cosas y omitir otras a lo güey. Y luego como quería que confiaran en ella, no lo sé. La película más esperada del 2020. Así que si Five Nights at Freddy's, ya tener un momento ese primer viaje y ya puede explicar por qué no en este lugar, sino marioneta. Güey, eso sí, ¿qué pido con la marioneta? Es así, para que veas. Dio miedo, está fea, pero fea cool para lo que tenía que transmitir. Creo que es lo que más me gustó, tomando en cuenta que a mí no me gusta el miedo, el terror y todo esto. Eso estuvo cool, o sea, sí, aunque es que no quiero darles spoilers. Mi novio está jugando. No entiendo por qué juegan ese juego. Es Rivals, si se van a estar peleando, pero después se siguen amando. ¿Por qué juegas si te vas a pelear? Pero bueno, cada quien. Yo me peleo conmigo misma jugando Zelda o cualquier otro videojuego. Y me peleo también con la tele cuando veo series. Entonces, quería enseñarles que voy a desayunar, pero se ve bien feo porque las cortinas son blackout y no se ve nada. Pero bueno, voy a comer huevito con chorizo y voy a tomar mi café aquí. Oh my god. No puedo creerlo. Y voy a ver los capítulos de esta semana de Beso Dinamita. Me acaba de llegar un paquete y voy a ver qué es. Bueno, no, ya sé qué es. Es una funda para la lavadora. Huele feo, pero huele como a hule. Huele raro, pero bueno. La lavadora lleva mucho tiempo sin funda desde que la compramos y ya me estaba dando ansiedad. No he terminado de organizar la sala y aparte es que no sé, como que se me baja el azúcar, no sé. Hoy pensé que era porque ayer tenía dolor aquí en la... como que tengo inflamado aquí y pensé que me iba a enfermar, pero no me siento mal, o sea, en cuanto a tos, ni calentura, ni nada. Solo siento como
como que debilidad. Nada más se me pasa unas horas o antes de que toque la siguiente comida ya me siento mal y tengo que cocinar sintiéndome mal. No sé si es normal, no sé si es que me paso mucho de mis horas de comida, pero hoy no me ha pasado tanto. Han pasado como 3 horas. No sé, bueno, les voy a enseñar lo que compré ayer. Bueno, les enseñé la taza de APA, que es con la que en la que tomé hoy mi café. También les enseñé la taza de mi novio, que es de Jujutsu Kaisen. También les enseñé un poquito de esto, pero ahorita se los voy a enseñar más a detalle. Lo compramos en una tienda especializada en como de cosas de anime y así, cosas otaku. Y pues siempre en ese tipo de lugares hay cosas sobre Harry Potter. Y cuando me la enseñaron, no me di cuenta que era de Hufflepuff. Pero bueno, yo no soy Hufflepuff, yo soy Gryffindor. No, mi novio es Gryffindor y yo soy Ravenclaw, según el test oficial de Wizarding World. Uy, esa palabra me cuesta trabajo decirla. Wizarding World. En la página oficial pues me salió Ravenclaw, pero no me di cuenta, la verdad no pregunté si había de las otras casas, pero bueno, ya no importa. Es como de así como no sé qué estoy diciendo, como acojinadita, como sí, ¿sabes? Como cojinadita. Y tiene para ponerle no sé qué estoy diciendo, se me va el pedo. Para ponerle contraseña. No se lo he puesto, la verdad. Y se abre así. Ay, espérame. Voy a cambiar la cámara. Está como impresa de la carta de Harry, de Hogwarts. No, es esta la carta de Hogwarts. Y aquí la lista de útiles y de los libros que le pedían a Harry. El castillo, ya están las páginas. Las páginas son como amarillitas y hay como una cosita para poner la pluma. Me gusta que es negra. Había una azul. Ahora que lo pienso, había una como azul, como en vez de negra era como azul oscuro. Creo que esa era Ravenclaw. Ahora que lo pienso, pero yo dije, no, yo quiero la negra. Y nunca se me ocurrió decirle, a ver, déjame verla de cerca. Qué tontis. Luego viene una plumita. Tiene aquí el logo y dice Harry Potter. Ah, y las puntas son intercambiables con estas que hay aquí. No sé usar estas puntas. Y pues este paquete viene con tinta. No sé qué escribiría con estas tintas, la verdad. ¿Qué hacer con este paquetito? No sé. Y tiene por último esta base para poner aquí la pluma. Es muy linda. Bueno, otra cosa. Ayer fui a Bisú y compré por primera vez este corrector. Yo tenía uno que era tengo uno que es de Wet n Wild, creo que así se llama. Pero no me gusta mucho porque se cuartea. Pero bueno, era el que tenía y lo usé mucho tiempo hasta que ya queda muy poquitito. Y estuve investigando buenos correctores y resultó que decían mucho que este es muy bueno. Y luego fui a Miniso y compré esta cosita porque me acabo de comprar un perfume. Quiero pues llevarlo en la bolsa. Me encantó, es como rosita. Y siempre quise uno de estos. Y me emociona. Otra cosa que compré... ¿Qué me pasa? Creo que voy a tomar una proteína porque no estoy pensando bien. Tengo cosas que hacer. Ah, compré este pastillero porque tenía uno igualito y lo rompí. Y lo estuve usando con cinta adhesiva hasta que ya no pudo más el pobrecito. Y no me he comprado otro. Y me gusta llevar pastilleros porque a veces llevo ibuprofeno para los cólicos o para cuando me da migraña, porque el ibuprofeno me quita el dolor de cabeza muy rápido, como en media hora o algo así. Y ya, creo que eso es todo. Lo malo de aquí es que se escucha todo.
pero alguien está poniendo golden en inglés. 10 de 10, 10 de 10. Antes de que se me olvide, es que qué pedo con el capítulo de ayer, no, del miércoles, de Beso Dinamita, creo que es el 7. No sé, me está encantando, pero tengo sentimientos encontrados con el mejor amigo, porque si no has visto Beso Dinamita, te voy a poner aquí el minuto en el que dejo de hablar de él para que no te vayas a spoilear. Bueno, 3, 2, 1. Al mejor amigo le gusta Darim, que era un poco evidente, pero al mismo tiempo no sé de dónde salió, porque como que la dinámica entre ellos nunca fue otra que la de mejores amigos, casi hermanos desde niños. Creo que estoy muy abajo, perdón. Creo que nos lo introdujeron como muy a la fuerza para que después haya contexto de que ella iba a fingir ser su esposa en el trabajo y madre de su hijo, y que ahí iba a haber como la dinámica de porfa, échame la mano para que finge que eres mi esposo. Y cuando eso pasó era como, Obi, a él sí le gustas y te va a ayudar porque quiere ser tu esposo de verdad. Entonces, bueno, dices, va, cool que hay un triángulo amoroso, pero luego resulta que la futura prometida del interés amoroso de Godarim, que es el jefe, próximos a comprometerse porque porque las familias quieren que se casen, ¿no? Pero ellos obviamente no quieren y nada más son amigos, pero bueno, bla, bla, bla. Y justo ella conoce al mejor amigo de Godarim por casualidad y de la nada se enamora. ¿Cómo se llama el interés amoroso? Bueno, su futura prometida, ahora está enamorada de el marido fake de Godarim. Pero aparte de que le gusta, es como muy intensa, es como, no me interesa que te guste tu mejor amiga, te voy a guardar el secreto solamente porque quiero gustarte. Es como, güey, está bien, dile que te gusta. No te arrastres tanto solamente por él. Pero estuvo bueno. Porque así ya va a empezar la rivalidad entre todos. Ahora él sí se va a comprometer con ella por despecho. Pues porque ella agarró el pedo de que la morra que le gusta está casada y de que está mal que él esté enamorado. Pero no lo está haciendo por eso, lo está haciendo por despecho. Y bueno, me falta el capítulo 8. Pero no lo voy a ver ahorita porque si no voy a procrastinar más de lo que ya procrastiné. Ay, vamos a prender las velitas. Tengo todavía más que tengo que poner, pero les tengo que cambiar la pila porque si les dejas las pilas y no las prendes, igual se baja la pila. Y allá arriba tengo otras, porque se empezaron a caer, del año pasado, se empezaron a caer. Y pues ya no las quiero volver a poner arriba porque es muy complicado. No tengo cómo subirme, no tengo una escalera para volver a subirme y volver a ponerlas. Y luego cambiarles la pila desde arriba. Entonces voy a bajar las otras y las voy a poner por allá. Tengo esta libreta en la que estoy anotando recetas que quiero recordar para no tenerlas todas en TikTok o YouTube. Y miren qué bonita. Pero aún tiene poquitas recetas, pero las saqué hoy porque quiero hacer galletas de avena. Mi cinturita. Una taza de avena, media taza de harina integral o de avena porque yo no tengo integral. Es que estamos viendo Harry Potter 3
Normalmente tenemos botana como papitas, pero se acabó y no hemos ido a comprar y no tenemos galletas ni nada, pero estas pues las podemos hacer rápido porque este bol es muy pequeño. ¿Qué? 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 Dime qué. Pues porque comparto muchas cosas. ¿Cuál era? Ah, ¿el de Eddie? Ay, claro, bebé. ¿Has visto a Joseph Quinn? Y con ese cabello, santo niño. Sí, compartí un video de Eddie Monson. Te lo voy a poner aquí. Que sigo enamorada, cuéntenle que no hace tanta falta. Pero no me arrepiento de haber compartido ese porque lo sostengo. Amamos a Eddie, amamos a Quinn, bueno, a Joseph, porque es muy hermoso. Y ni nada. Una de polvo para hornear, una de canela. Y no tenemos vainilla. Ya me embarré toda. Igual me tengo que bañar. Hoy no me bañé temprano. Y ni modo. Un cuarto de taza de miel, que es el ingrediente principal después de la avena. ¿Sí está quedando? Ahora sí. Ah, le puse un huevo, no sé si les dije. Un cuarto de taza de aceite. A mí me gusta ponerle de coco porque así sabe a coco. No sé por qué saqué este. Si allá tengo uno chiquito. Si es que aquí puse uno chiquito para que fuera más fácil de usar y lo olvidé por completo. Lo estoy usando porque no he lavado los trastes de hoy. Y la tarja es muy chiquita. Y nada más, o sea, se llena con un traste grande o unos cuantos chiquitos. Y ya se ve caótico. Yo me voy a hacer un chocolate con cacao. Se quemaron un poquito.